la idea es seguir viendo, ¿no? En este caso, la clase 2, vamos a ver de qué trata. Trata de la dirección y gestión de recursos humanos en la obra, ¿no? Vamos a hacer bueno, 2 horas quedan poco, ¿no? Para poder hablar de los temas que se manejan en obra, sobre todo en recursos humanos de obra, pero vamos a hablar de los temas más importantes que debemos tomar en cuenta en un proyecto, ¿no? En una obra. ¿Bien? Que como ustedes ven acá, hay todo un tema de organización, ¿no? Habíamos hablado en la clase anterior que teníamos nosotros tener una organización adecuada, y para ello se creaban, pues, un organigrama, ¿no? Un organigrama es un diagrama, como ven en la pantalla, que nos muestra cómo está de alguna manera asignados los puestos dentro de la empresa, y dentro de la empresa también quién es el que tiene, digamos, la más alta jerarquía y quiénes los que tienen la más baja, ¿no? Por lo general hay una sociedad, es decir, una junta de socios que dirige o está por encima de la gerencia general, y esta gerencia general también va a tener una parte administrativa, ¿no? Y una parte operativa, ¿no? La parte administrativa es la que ve la logística, ve los recursos humanos, la contabilidad, los temas de planillas, la gestión financiera, la documentación, etcétera, ¿no? Todo, el archivo, el almacén principal, por así decirlo, si es que hubiera, ¿no? Y la parte operativa es el que ve, pues, la parte de los proyectos, ¿no? El personal técnico, los subcontratistas, el tareo y el almacén o bodega en obra, ¿no? Aparte hay un tema de asesorías, es decir, externas, personas que nos ayudan o les ayudan a los gerentes y a los socios para, digamos, informarse mejor, tomar mejores decisiones. También hay una asesoría jurídica que ve todos los temas legales, las normativas, etcétera. Y hay una parte que ve la seguridad y salud ocupacional, ¿no? Del proyecto. Para hablar de personal de obra, también tenemos que ver qué situaciones hay, digamos, o que vienen sucediendo en varios de los proyectos, y qué es lo que pasa cuando, digamos, una empresa a veces no tiene un buen desarrollo del talento humano, una buena gestión del talento humano, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en una empresa que no se dedica a sus recursos humanos, que no les da la debida importancia? Lo que podemos encontrar es un personal inestable, que, por ejemplo, ingresa a veces en esta semana, la semana siguiente se va, luego viene otra persona en su lugar y a los días se va, ¿no? No hay constancia. Otra cosa es que muchas veces este personal no es idóneo, ¿no? O sea, no tiene, digamos, la capacitación o la experiencia o quizá el rendimiento físico necesario para laborar en el proyecto. También a veces es que tenemos todo, pero el problema ya no es, digamos, los trabajadores, el problema ya viene a ser las cabezas, ¿no? La parte de la gestión es la que está afectada y tiene problemas, no dirigen bien, no coordinan, ¿no? Otro tema que también se ha visto es, por ejemplo, que a veces los trabajadores no se sienten identificados con la empresa, ¿no? Sienten que están de paso, que simplemente están ahí porque quieren ganar dinero y luego parece que quisieran irse cuanto antes. Otro problema que también se ve es que a veces, debido a que no hay un buen clima laboral, a que no se sienten bien tratados, a que no se sienten reconocidos, a que no les pagan lo suficiente, entonces ellos tienen un bajo rendimiento laboral, se desmotivan, ¿no? Y por último está el tema también de la mala distribución, ¿no? De las actividades y funciones. A veces se asignan tareas a personas que quizá no las entienden bien o no las realizan bien, y a otras que sí las entienden bien les dan otras tareas que no tienen nada que hacer, ¿no? Entonces un poco también está todo eso. Entonces, ¿qué hemos notado de estos problemas? Uno, entradas y salidas frecuentes, ¿no? De trabajadores. ¿Cuál es la idea ahí que debemos reforzar? Deberíamos reforzar quedarnos con los trabajadores el mayor tiempo posible, ¿no? No decirles, si no rindes te vas, ¿no? Sino al contrario, buscar la manera de que puedan progresar.
Lo otro es que tengan capacitaciones, que desarrollen, ¿no? No simplemente contratar porque, bueno, queremos llenar un hueco, una vacante en la obra, sino además porque necesitamos a alguien que ya tenga cierta experiencia o por último, que tenga la disposición, las ganas de aprender constantemente y que de verdad se ve que hay una respuesta positiva de parte del trabajador. Lo otro es tener pues todo un esquema de trabajo de los directivos, ¿no? Cómo ellos motivan al personal, cómo les pagan, cómo les hacen sentir que son parte de la cultura de la empresa, ¿no? Y el otro tema viene a ser, como dije, la asignación de los recursos, ¿no? Que muchas veces no se distribuyen adecuadamente porque los capataces, el maestro, el ingeniero a veces no tienen, digamos, la experiencia o quizá no han manejado bien el personal anteriormente y ahora se les hace un poco complicado, ¿no? Pero en fin, todos estamos para aprender. Entonces, esos problemas se pueden corregir. Para ello, nosotros debemos tener este modelo de gestión que vemos acá, en el cual, en este modelo de gestión, como se ve, todo pasa primero por ¿qué cosa? Por la planeación. Ya habíamos hablado de esto en la clase anterior. Todo comienza con el plan, comienza con pensar antes de actuar, pensar cómo vamos a manejar a estas personas, cómo vamos a reclutarlas, es decir, cómo las vamos a llamar para que ingresen a la obra. No es simplemente decir, vengan, vengan y quien caiga, ¿no? Porque no todas las personas tienen la misma disposición física, mental, e inclusive, digamos, las habilidades técnicas como para tener diferentes puestos de trabajo en una obra. No es tan sencillo. No pagan mal, ¿cierto? No pagan mal en las obras. Digamos, para lo que valdría un personal técnico está bastante bien, pero de alguna manera también tienes que ser calificado, ¿no? Si quieres ganar más, tienes que estudiar, tienes que practicar, tienes que tener mucha experiencia. Eh, de alguna manera tienes que resolver o haber resuelto muchos problemas, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros escojamos o seleccionemos mejor a estos trabajadores, ¿no? Cuanto más experiencia tengan, lógicamente nos conviene más. Pero si el trabajador es nuevo, pero tiene la disposición de crecer, de aprender, de ser una mejor persona, de ser un mejor trabajador, desarrollarse, también podría ingresar sin problemas. Claro, empezaría como una mano de obra no calificada, ¿no? Como un ayudante, pero de ayudante se puede seguir escalando los rangos del trabajador, ¿no? De ahí pasas a oficial, de ahí pasas a la categoría operario, de ahí pasas a la categoría capataz, de ahí puedes tomar alguna especialidad técnica y después si te preparas bien y ya tienes la experiencia suficiente, puedes ser el maestro de la obra, etcétera, o almacenero, o vigilante, ¿no? Etcétera. Ya tú vas viendo cómo vas explorando ese tema. Otro tema que también tenemos que manejar como gestión del personal de la obra son las relaciones entre las personas, ¿no? El clima laboral, como decimos nosotros, es muy importante que nos llevemos bien, que haya entendimiento, que si bien estamos a veces con el fragor de la batalla, estamos con el calor del momento, y bueno, la gente a veces habla un poco fuerte, no quiere decir necesariamente que tengan que insultarlo, pero sí que se habla fuerte, con carácter. De todas maneras, deberíamos también mantener cierto respeto, ciertas ganas de ser compañeros, ¿no? Casi una amistad, ¿no? Porque estamos compartiendo un mismo destino en la obra, ¿no? No estamos solamente los ingenieros por un lado, los administradores por el otro, los obreros por el otro lado, ¿no? Todos están juntos ahí, reunidos en el mismo lugar, y de alguna manera todos son parte de un esquema de trabajo. Entonces, ese grupo humano tiene que manejarse de alguna manera para que sea cohesivo, ¿no? Que estén todos reunidos, que estén todos integrados, que sean una sola fuerza. No es tan simple al principio, porque, como dije, a veces en las obras las personas son nuevas o vienen y se van. Entonces, intentar que de alguna manera todos seamos un equipo suele ser complejo, pero se puede lograr con mucha paciencia y obviamente teniendo toda la disposición
no solo de la empresa, sino también de los trabajadores para lograrlo, ¿no? Y hay que trabajar en eso, sobre todo mucha motivación, mucha integración de las personas. El otro tema es la inducción. La inducción viene a ser lo que nosotros le decimos al trabajador, cómo es que nosotros trabajamos dentro de la empresa, ¿no? Le enseñamos todo lo que tiene que saber para desempeñar su trabajo dentro de la empresa. Ahí el trabajador nuevo, sobre todo el trabajador nuevo, porque los trabajadores antiguos ya conocen cómo es la empresa, ¿no? El trabajador nuevo ahí ve todo lo que se refiere, por ejemplo, quiénes son sus jefes, a quién se tienen que dirigir, por ejemplo, si necesitan algo, si requieren algo, quién es cómo es el tema de los pagos, cómo es el tema de la seguridad, cómo es el tema de sus beneficios, cómo es el tema de sus obligaciones, su jornada laboral, la disciplina, las sanciones, todo eso se tiene que enseñar en la inducción. Es decir, le mostramos al trabajador lo que tiene que hacer para que se desempeñe bien dentro de la obra o de la empresa en general, ¿no? No solamente hablo de la obra, también de la empresa en general. Otro tema que también se tiene que ver en la planeación es el tema de las remuneraciones y prestaciones sociales, ¿no? ¿Cuánto se le tiene que pagar? ¿Qué régimen es? ¿Es un régimen privado o es un régimen de construcción civil? ¿No? Luego tenemos que ver también la evaluación de su desempeño, cada cierto tiempo, periódicamente tenemos que ver cómo va el desempeño de los trabajadores en campo, en la oficina, dependiendo de dónde son los trabajadores. Y, por último, la capacitación y desarrollo de los recursos humanos, ¿no? Es necesario que no solamente le demos oportunidad a los chicos y chicas de trabajar con nosotros, sino además darles algo para que sigan desarrollándose, ¿no? Que sigan aportando en la empresa, que sigan mejorando en la empresa como nosotros queremos. En base a lo que dice Chiavenato, que es un licenciado en administración muy reconocido en el medio del campo de la administración y negocios, se han dividido algunos subsistemas de la administración de recursos humanos en general, y por eso la obra tampoco puede ser ajena a esos subsistemas, ¿no? ¿Qué son esos subsistemas? Bueno, hay un subsistema de provisión, de aplicación, de mantenimiento, de desarrollo y de control. En la parte de provisión nos referimos a la provisión del personal, ¿no? La provisión del personal. ¿Cómo es esto de la provisión del personal? Ahí tenemos que ver cuántos recursos humanos vamos a necesitar, qué exactamente necesitamos, son operarios, son oficiales, son ayudantes, son maestros, son capataces, son técnicos, etcétera, ¿no? Luego viene la fase de reclutamiento del personal, es decir, captar a los trabajadores o futuros trabajadores a la empresa, a la obra. Ahí haremos una selección del personal. Habrá una metodología para seleccionar al personal, de modo que nos quedemos con los más idóneos. Y obviamente los integraremos y los formaremos, lo que llamamos nosotros la inducción, para que sean ya parte de la empresa, de la obra, ¿no? Sean parte de nosotros. Eso en el subsistema de provisión. En el subsistema de aplicación, para la aplicación del personal, tenemos en qué se van a desarrollar los trabajadores, ¿no? En este caso tenemos que hacer una descripción y análisis de los puestos, de los cargos. Por ejemplo, ¿qué hace un ayudante de fierrería? Se tiene que describir en el manual qué exactamente hace un ayudante de fierrería, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace un ayudante de encofrados? Ahí se tiene que describir qué es lo que hace un ayudante de encofrados, o un oficial de encofrados, o un operario de encofrados, etcétera, ¿no? De esa manera lo vamos viendo. Y también debemos evaluar su desempeño, ya lo hemos dicho, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo, cada ciertos meses, días, no sé, dependiendo de cómo queremos hacer ese control, evaluamos cómo está trabajando el personal, ¿no? Vemos cómo se encuentra trabajando. Y los que vemos que tienen posibilidades de ascender de categoría, los promocionamos, ¿no? Los promovemos a un mejor puesto. Entonces podemos decirles, ¿sabes qué? En la siguiente obra vamos a escoger de los ayudantes a los que hemos considerado que tienen más aptitudes para ser capacitados,
y luego ser futuros oficiales del nuevo proyecto, ¿no? Quizá hagamos otra selección para escoger a los nuevos oficiales, pero por lo menos hay esa oportunidad de ascenso, ¿no? O bien los oficiales, quien podemos promoverlo a operarios y así sucesivamente, ¿no? Entonces, siempre esto es importante porque permitimos que ellos no solamente asciendan de categoría, sino también asciendan en remuneración, ¿no? Y tengan mayores beneficios que los que tendrían simplemente como ayudantes. Esto es muy bueno porque entonces permite que uno quiera quedarse en la empresa, esté motivado, vea que sí, que lo compensan adecuadamente, ¿no? En la parte de mantenimiento del personal es ver cómo el personal se queda con nosotros, nos acompaña y se desarrolla, ¿no? Ahí vemos, como dije, esa compensación, están los beneficios sociales, ¿no? Puede ser seguro de salud, escolaridad, gratificaciones, vacaciones, etcétera, ¿no? De ahí tenemos la parte de higiene y seguridad, ¿no? La parte de la salud, de cómo estar adecuadamente vestido, una ropa, equipo de protección personal, seguir ciertas reglas de conducta, ¿no? Y las relaciones laborales, ¿no? Cómo nosotros nos mantenemos entre, digamos, relacionándonos entre todos, ¿no? Cómo nos llevamos todos de alguna manera, ¿no? En la parte del desarrollo, el subsistema de desarrollo del personal, ahí está la parte que decimos de la capacitación, ¿no? Qué importante es capacitar al personal. No solamente invitarlo a trabajar, no solamente ascenderlo, sino también a capacitarlo para ascender, ¿no? Por ejemplo, si un ayudante no sabe leer planos, pues le ofrecemos, si vemos que realmente lo merece, decimos que vamos a escoger o seleccionar a ciertos ayudantes que vamos a capacitar y hacerles, no sé, un curso ahí in-house, o sea, dentro de la empresa, para que estudie planos, por ejemplo, ¿no? Y eso lo prepara para ser un futuro oficial o un futuro operario, y le vamos dando esos beneficios. Otro podría ser el desarrollo organizacional, ¿no? Como decíamos, ¿no? Cómo es que vamos subiendo de puestos o les asignamos un puesto aparte, por ejemplo, ahora eres un vigía, ahora eres un vigilante, ahora eres el asistente del almacenero o el asistente del administrador, no sé, depende del caso, ¿no? Cómo lo vas manejando, vamos desarrollando. Por último está el subsistema de control del personal, donde nosotros tenemos toda la base de datos del personal, tenemos las planillas, tenemos la información del personal, las fichas de inscripción, y podemos hacer en base a eso una auditoría de recursos humanos, que no es nada más y nada menos que una revisión de todos esos, de todo el personal, una revisión de que todos esos datos que nosotros tenemos corresponde lógicamente con la realidad, ¿no? Y que lo que estamos viendo, que mi trabajador está rindiendo o no, nos vamos a dar cuenta si en base al desempeño, en base a su estado situacional, su vida, digamos, su rango, sus méritos, todo eso vamos a hacer un esquema de cómo podemos ayudarlo, cómo podemos mejorar, en qué sentido lo podemos asistir para que no solo siga trabajando con nosotros, sino también que siga aportando más cosas positivas para nosotros, para la obra. ¿Bien? Entonces, eso es lo ideal, eso es lo que todos deseamos, y esto es parte de lo que se llama ya la gestión del talento humano, ¿no? Entonces, justo a eso voy a recalcar, ¿no? Antes se decía, pues, recursos humanos, ¿no? Porque se asumía como que los seres humanos éramos como máquinas también, ¿no? Algo más o menos similares a las máquinas, solo que con pensamiento propio. Pero ahora ya se llama gestión del talento humano porque asumimos que el ser humano es una persona que tiene capacidades y habilidades y por lo tanto lo que nosotros necesitamos son justamente esas destrezas, esas capacidades para que sean beneficiosas a la empresa, ¿no? Entonces ahí tenemos la parte de la admisión de personas, como se llama reclutamiento y selección, la aplicación de personas, el diseño de cargos, la evaluación de desempeño, la compensación de las personas, que son la remuneración de los beneficios, el desarrollo de las personas, como es el entrenamiento, los programas de cambio, las comunicaciones, el mantenimiento de personas, como hemos visto, que es la disciplina, por ejemplo, la higiene, la seguridad, la calidad de vida, las relaciones con los sindicatos, y el monitoreo de personas o control, como habíamos visto en subsistemas, como son las bases de datos y los sistemas de información gerencial.
Vamos a ver ahora lo que es la selección del personal, ¿ya? Cuando nosotros queremos captar a alguien de afuera, pues lógicamente en la empresa también podemos hacer captación de gente misma de las obras anteriores y lo volvemos a llevar, digamos, a otra obra. Pero si estamos hablando de un personal totalmente nuevo, puede ocurrir muchas maneras de que este personal nuevo aparezca y sea llamado, ¿no? Uno puede ser que él mismo se ha presentado a la puerta de la obra o de la empresa y nos presenta su currículum y nos dice, mira, yo soy operario, me llamo Juan y tengo, no sé, 15 años trabajando en obras y quiero ser parte de la empresa. Entonces es una manera de reclutar. Otra manera podría ser por recomendación, ¿no? A lo mejor ya hay un operario antiguo que nos dice, ingeniero o licenciado, ¿no? Tenemos acá un compañero que también tiene muchos años como nosotros trabajando tarrajeos y queremos que por favor lo tome en cuenta para que lo llame, pues, ¿no? Para que trabaje con nosotros porque es muy útil, ¿no? Y empiezan a hablarnos las bondades del Señor, ¿no? Es otra forma de reclutar al personal. Otra puede ser que estoy buscando el personal, publico, ¿no? Publico anuncios, por ejemplo, publico en Facebook, publico en Instagram, publico en un diario, lo pongo en mi WhatsApp, lo pongo en una revista, etcétera, ¿no? Entonces, en la radio, lo pasan en la radio, etcétera. Entonces, eso va haciendo publicidad a mi empresa diciendo, ah, mira, necesito personal, pongo un aviso quizá en la obra y pongo necesitamos personal, ahí grandote, ¿no? Entonces, eso ayuda a que se acerquen también las personas a ser reclutadas, ¿no? Otros medios pueden ser las agencias de empleo, ¿no? Hay bastantes, y también los buscadores de empleo. Ustedes han visto, quizá para los más curiosos, en Internet hay bastantes buscadores de empleo, por ejemplo, Computrabajo, Boomerang, Job Rápido, ¿no? Etcétera, Indeed, LinkedIn, ¿no? Todos esos son de alguna manera buscadores de empleos y ahí uno puede colocar, digamos, la empresa puede colocar ahí, digamos, su aviso, ¿no? Y decir, estamos buscando empleo, inscríbete acá y te evaluamos los currículos por internet, ¿no? Otro método son las instituciones educativas, que en este caso, por ejemplo, podrían ser los institutos técnicos, ¿no? Me voy a los institutos técnicos de educación superior. Por ejemplo, tenemos a José Pardo, Arauz Pinto, TECSUB, Senati, Sencico, ¿no? Etcétera. Y me pongo a buscarlos y digo, voy a buscar acá a mis futuros operarios, ¿no? O les digo, ¿saben qué? Hay una oportunidad de hacer prácticas en esta obra y tengo 3 vacantes. ¿Quiénes se animan? Y por ahí se animarán algunos, ¿no? Y esa es una manera de jalar al personal de reclutamiento, ¿no? Otros son bases de datos de candidatos, que como he dicho ya habíamos tenido de anteriores experiencias mucha gente que se había presentado, pero que digamos por alguna razón no ingresó, porque se llenaron los cupos o porque en ese momento no estaba suficientemente calificado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor, si los volvemos a llamar, puede ser que ahora sí se animen o ahora sí nosotros tengamos la posición de poder contratarlos. Entonces, todo eso también es importante. Y como dije, reclutamiento por internet, que ya les había explicado. Entonces, hay muchas maneras de seleccionar al personal que está para el campo, y no solo para el campo, también el personal para la oficina técnica, para el staff de obra, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es útil para lo que estamos viendo, ¿no? Ahora, volviendo a mencionar aquí a Benato, nos dice que hay 5 técnicas para la selección del personal. Cuando hemos hecho el reclutamiento del personal, simplemente hemos captado a las personas para que lleguen a la empresa y haya una posibilidad de que trabajen para nosotros. Pero eso no quiere decir que automáticamente están dentro, porque tiene que haber una selección. ¿Y qué es una selección? Una selección es discernir de entre varios candidatos o de entre los que se han presentado, discernir cuáles son los más idóneos para los puestos de trabajo asignados, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos puestos de trabajo asignados, de acuerdo de acuerdo a ese diseño de puestos, nosotros podemos decir
quiénes son los más indicados, ¿no? Para tomar esos puestos. Pero tenemos que hacer esas técnicas de selección. Entonces, se hace referencia a 5 técnicas de selección, como son las entrevistas, que es muy fácil, ¿no? Simplemente me dirijo al candidato y le pregunto, le hago ciertas preguntas claves, que él me va a responder con cierta facilidad. Si veo que se demora o que desconoce, entonces digo, no, ese todavía no es idóneo. Buscaré a alguien que sí sabe del tema, o por ahí puede ser pruebas de conocimiento, por ejemplo, en el cual, en pruebas de conocimiento, por ejemplo, le hago un examen, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Tienes que resolver este examen escrito, tienes tantos minutos, por decir 30 minutos, y tienes que llenarlo acá todo y responderme qué cosa harías, qué no harías, marcas, no sé, ¿no? Los dos son pruebas psicométricas para saber un poco qué aptitudes tienen las personas y prever su comportamiento en ciertas situaciones, lo mismo que las pruebas de personalidad para identificar qué rasgos de personalidad tienen estos candidatos, ¿no? Muchas veces incluso las pruebas de conocimiento van acompañadas de esas pruebas psicométricas, ¿no? Quieren saber qué tanta es tu capacidad de razonamiento y también qué tal es tu personalidad, ¿no? Cómo reaccionas frente a situaciones de estrés, situaciones complejas, problemas, gente que te fastidia, cosas adversas, ¿no? A lo mejor te deprimes, te sientes mal, o sea, todo eso ayuda también a evaluar cuál de ellos es el más competente, ¿no? Y cuál es el que consideramos que sería mucho mejor para nosotros, ¿no? El otro método también son las técnicas de simulación, ¿no? En el caso de las obras, a veces nosotros le decimos eso, la prueba, ¿no? La prueba, te vamos a probar este día, a ver, trabaja acá con este grupo y te vamos a ver qué tal, qué tal haces las cosas, ¿no? Porque estamos haciendo pintura y te vamos a ver qué tal trabajas haciendo pintura. Mira, tienes toda esta pared y píntala. Entonces se pone a pintar y ahí vamos nosotros viendo, evaluando, ¿no? Ah, mira, usa esta técnica, ah, lo hace bien, es ordenado, no, sabe de pintura, no se demora mucho, ah, no, este es más rápido. Entonces ahí vamos evaluando todas las posibilidades para ver si lo contratamos o no, ¿no? Le hacemos una prueba en vivo. Bien, entonces esos también son diferentes métodos para seleccionar el personal. No basta con que el personal llegue, sino además tenemos que seleccionar el más idóneo. Entonces, como vimos, hay todo un mecanismo, ¿no? Para recibir al personal, ¿no? Sobre todo el personal de campo. El paso 1, recibir las solicitudes, simplemente, ¿no? Sus documentos, sus currículos. Luego quizá vamos a ver las pruebas de idoneidad, donde vamos a pedirle algunos datos de información, etcétera. A lo mejor pediremos que estén haciendo pruebas o no. Luego haremos la entrevista en sí de la selección. Veremos cómo es la persona, qué sabe, qué no sabe, cómo se comporta, cuál es su conducta, etcétera. Luego vamos a verificar los datos. Probablemente tengamos que pedir, pues, antecedentes, certificados, ¿no? Referencias. Habrá que llamar, pues, ¿no? A anteriores, jefes que haya tenido el trabajador, etcétera, ¿no? Si ya vemos que hasta ahí ya se puede decir que lo tenemos claro quiénes son los que van a ingresar a la obra, entonces pasamos a los exámenes médicos, ¿no? Ahí comenzamos a hacer los exámenes médicos, le decimos, mira, ahí más o menos podemos ver también quiénes son idóneos o no, porque a veces la persona sabe todo, pero a lo mejor ya tiene cierta edad que es complicada, o tiene enfermedades preexistentes, etcétera, ¿no? Tiene alguna dolencia que quizá lo afecta y puede ser peligroso en el proyecto, etcétera, ¿no? Si supera los exámenes médicos, pasa a la entrevista con el supervisor y se le describe también cómo va a ser su trabajo, ¿no? Tal cuál va a ser su trabajo, y probablemente ahí le diga, mira, vas a hacer esto, esto, aquello, habrá estos problemas, habrá estas cosas bonitas, vas a tener estas complicaciones, pero también vas a tener estos beneficios, ¿no? De modo de que el personal diga, ok, me quedo o desisto y bueno, a la próxima, ¿no? Si definitivamente el personal dice, estamos bien, estamos ok, ya hemos hablado hasta de la remuneración, cómo son las horas, las cosas, etcétera, recién entonces se toma la decisión de contratar,
¿no? Recién se toma la decisión de contratar y ahí ya realmente le damos la bienvenida pues al trabajador, lo mandamos a inducción, le sacamos el alta de todo un montón de cosas, ¿no? Su seguro, su uniforme, su planilla, su registro en SUNAT, ¿no? En el PLAME, etcétera, ¿no? Sacamos un montón de datos y luego ya se destaca la obra, ¿no? También se había explicado que había un tema de análisis de puestos, ¿no? Para nosotros analizar los puestos, nosotros, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? El puesto del fierrero, ya, el fierrero, quiero un operario fierrero, ya, pero ¿qué es lo que necesito de ese operario fierrero? Entonces, tengo que ser muy específico, no es simplemente decir, alguien que dobla fierros y amarra y sabe de esos temas. No es tan vago así, sino tengo que definirlo, ¿no? Tengo que definir exactamente a qué se refiere con eso, ¿no? Para eso yo tengo que saber primero eh, en qué consiste eso de la fierrería, ¿no? ¿Qué actividades se realiza? ¿Qué es lo que hace un operario fierrero? ¿Dónde va a estar? ¿No? Probablemente voy a tener que hacer datos, voy a tener que preguntar a los fierreros, oye, ¿qué les gustaría, por ejemplo, que sus compañeros futuros tengan? ¿Conocimientos en qué? Que sepan leer planos, que sepan calcular dobleces, traslapes, no sé, ¿no? Dependiendo del caso, que sepan amarrar rápido, que sepan hacer estribos rápido, no, ni idea, ¿no? Entonces, todo eso ellos lo pueden manejar, pero tenemos que preguntarles también a los que saben. Y luego, con esa información, nosotros hacemos nuestro manualito de organización, donde tenemos ahí la descripción de los puestos, vemos las vacantes, o sea, cuántas personas tienen que trabajar en ese puesto, y el nivel del desempeño, o sea, qué es lo que queremos de ellos, cuánto es la producción que queremos de ellos, ¿no? A lo mejor yo les digo, bueno, yo quiero 250 kilos por día. Si a lo mejor no llegan a ese rendimiento, simplemente ese no va a ser un buen desempeño. Lo voy a tener que bajar de calificación, o lo voy a reentrenar, o a lo mejor está desmotivado, tengo que motivarlo, no, no sé, ¿no? O a lo mejor tiene un problema médico y paciente que no salió en los exámenes médicos y voy a tener pues que correr con los gastos respectivos para que el trabajador esté bien, recupere su salud. Entonces, toda esta información se va a recursos humanos, se va a la gestión del personal, del talento humano, donde ahí ellos van a tener toda esa distribución de datos, ¿no? Donde nosotros también tenemos que conocer de sus puestos. En cuanto a las compensaciones, hay sobre todo compensaciones de dos tipos, ¿no? Una compensación financiera, que muchos ya la conocen, y una compensación no financiera, ¿no? Empecemos por la no financiera, la más simple. Una compensación no financiera es el prestigio, la autoestima, el reconocimiento, darle estabilidad al trabajador, que vea que puede quedarse muchos años en la empresa, ¿no? Que pueda crecer en la empresa, hacer su familia, tener sus hijos y seguir creciendo en la empresa. Y la otra es la compensación financiera, de las cuales tenemos directas o indirectas. En la directa tenemos obviamente el salario, ¿no? Que es el pago semanal que tienen todos los trabajadores de la construcción, normalmente semanal. Y además están pues algunos premios, incentivos, comisiones, etcétera, que se les da en caso de que hayan tenido éxito en alguna tarea, en algún objetivo que tienen que cumplir, ¿no? Es lo más importante. Y por el otro lado tenemos la financiera indirecta, donde están todos esos beneficios, seguros, colectivos, propinas, alimentación subsidiada, primas de seguro, las vacaciones, por ejemplo, le podemos dar préstamos, ¿no? O le damos alojamiento, les pagamos los viáticos, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, le compramos su ropa, no sé, le pagamos la educación. Son compensaciones de alguna manera que permite que el trabajador diga, ah, me siento contento porque no solo me reconocen la parte no financiera, sino además también me dan un bono, por ejemplo, por producción, y eso me levanta la moral, y entonces yo quiero seguir trabajando, veo que estoy ganando, me capacitan, entonces como me capacitan empiezo a saber más, y como sé más, produzco mejor, y como produzco mejor empezamos a hacer las cosas mejor, y como las cosas están saliendo mejor, también tenemos más ventas, entonces también me pueden promover y ascender, ¿no? Son cosas que les convienen mucho a los trabajadores. En cuanto al control o monitoreo de las personas, hay
normalmente dos enfoques, ¿no? Un enfoque tradicional y un enfoque más moderno, que es lo que se está usando actualmente, ¿no? Enfoque tradicional, como les había explicado antes, pues se asumía que los seres humanos éramos como robots, ¿no? Que solamente debíamos hacer las cosas y obedecer las órdenes, nada más. Y antiguamente, pues, como que la gente desconfiaba, ¿no? Decía, no, si yo le dejo que él lo haga, a lo mejor lo hace mal, no, no se lo voy a dar. O si yo lo haciendo, lo hace mal, no, no sé, no lo voy a ascender. Y así, ¿no? Un sistema en el cual se pensaba que el ser humano no podía cambiar ni desarrollarse. Simplemente nació así, así muere, ¿no? Se queda como está. Y normalmente sucede que hay un tema de vigilancia, ¿no? De vigilancia y de las personas, de fiscalización de las personas, ¿no? Como diciendo, hay que estar atentos, porque esta gente, si tú no la estás siguiendo, entonces están ahí que se relajan, que no quieren hacer nada, están parados, están comiendo, están jugando, están riéndose, es como un colegio, ¿no? Entonces, esa visión tradicional, lógicamente, todavía se mantiene en el país, ¿no? Y hay gente que incluso digamos, la promueve, ¿no? Como diciendo, ya, pues si eso es lo que piensan de nosotros, entonces sigan pensando eso. Mientras que ahora hay un enfoque más moderno, más humanista, en el cual no solamente se confía en las personas, sino que se les brinda incentivos, es un modelo de autocontrol, un modelo más flexible, y se implanta la disciplina, pero más es por consenso, es decir, que tú mismo aceptas que te estás equivocando, si no estás haciendo bien las cosas, tú mismo aceptas tus objetivos, tú mismo luchas por conseguir tus objetivos. Nadie te dijo, oye, hazlo, hazlo, sino que ya tú solito te empujas a hacerlo, ¿no? Te motivas y llegas a tus objetivos. Esto parece al principio sonaría como un sueño, ¿no? Algo difícil que una persona misma se motive, ¿no? A mí me ha pasado eso. Por ejemplo, me acuerdo al principio, cuando yo estaba aprendiendo, era practicante, me tenían que motivar, porque yo no entendía mucho del trabajo en el campo y lógicamente no sabía qué tener. Pensé que era simplemente hacer lo que nos decían y listo, pero luego conforme me motivaban, me decían, no, pero tú sé curioso, aprende y si aprendes más, vas a saber más y lógicamente a los que saben más lo necesitan pronto. Entonces esa idea caló y poco a poco me fui dando cuenta que yo solito me presionaba, ¿no? Por lo menos me decían, oye, que el otro edificio lo ha hecho antes. Entonces yo decía, ya, yo lo quiero hacer antes que ellos, ¿no? Por ejemplo, me presionaba más yo, ¿no? Y decía, hablaba con el equipo, decía, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Hablamos de muchas salidas, qué problemas teníamos, cómo podíamos mejorarlo, ¿no? Y era nosotros solos frente al mundo. No, no es que tuviera que venir el gerente general a poner orden en la empresa, ¿no? Perdón, y en la obra, o el supervisor, sino que simplemente ya nosotros mismos nos poníamos las pilas, ¿no? Y esa es la parte en la cual tú ves que ya te has culturizado de la empresa, ya estás dentro de la cultura de la empresa, estás dentro del pensamiento de objetivos de la empresa, ¿no? Y a eso tendríamos que llegar. Pero bueno, poco a poco vamos a hacer esa transición del enfoque tradicional hacia el enfoque moderno. Tampoco no lo vamos a hacer todo tan rápido, ¿no? Poco a poco, no todos todavía tienen fe, digamos así, en su personal. Por eso que no les dura también. Personal no es que sea voluble, sino que también ellos quieren ver quiénes les dan más beneficios y, digamos, estabilidad, ¿no? Y eso es lo más importante. Y también hemos hablado de la evaluación del desempeño, ¿no? Habíamos hablado de la evaluación del desempeño. Aquí, ¿cómo es que nosotros podemos saber si un trabajador está haciendo bien las cosas? Entonces, primero, podríamos comparar con estándares de trabajo, ¿no? Podemos hacer una escala gráfica o podemos seleccionar al azar a ciertas personas y decir, a ver, hagan esta tarea y vemos cómo se enfrentan a la tarea. O por ahí vienen algunos asistentes, podrían ser ustedes, y están con su libretita mirando todo y tomando fotos y viendo, ah, ya, mira, él está haciendo esto, luego hace esto, luego se rasca la panza, ah, se rascó la panza, pones ahí, ¿no? Entonces vas evaluando cómo es que, qué es lo que está haciendo, ¿no?
¿Qué es lo que está haciendo todo? Ah, mira, tomó su gaseosa a las 9:15, ya. Entonces yo me voy dando cuenta qué tiempos tienen muertos y me doy cuenta por qué, ¿no? Los evalúo y después llamo al administrador o al jefe del personal y le digo, bueno, mira, siéntate acá, hemos visto tu trabajo, pero tú te descuidas, eres muy relajado, ¿no? Tienes que mejorar eso, ya le hablamos, ¿no? Otro tema son los incidentes críticos, ¿no? Por ejemplo, temas de seguridad sobre todo, ¿no? Entonces ahí tenemos que ponernos las pilas porque la gente tiene que estar pues, bien entrenada en el tema de seguridad, porque si no pasan accidentes. Y también, por ejemplo, en la parte entre individuos o comparación con pares, ya nos referimos a, por ejemplo, oye, mira, los 4 operarios que están por allá avanzan a este rendimiento. Por ejemplo, se hacen 30 metros cuadrados de encofrado diario. ¿Y cuántos es este? Este es ese 20. Y los demás, 30, 35. ¿Y qué pasó con este? No sé. Entonces vamos a evaluarlo, ¿no? Ahí es donde entramos nosotros y evaluamos el desempeño y vemos qué le está pasando, ¿no? A lo mejor está enfermo, está desmotivado, no le han pagado, ¿no? Alguien lo trató mal, puede ser, ¿no? Alguien le hace la vida a cuadros en la obra. Todo eso tenemos que saber nosotros, ¿no? O a lo mejor es relajado, pues por último. Y si es relajado, hay que ponerlo en vereda, ¿no? Darle disciplina. Pero sí, siempre hablamos primero con la persona, ¿no? Le damos la cabida necesaria para escuchar también su versión. No es simplemente tildarlo de A o de B, sino hay que darle también su parte para que pueda hablar y defenderse. ¿Eh? Y también está lo que llamamos la administración por objetivos, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, quiero terminar un techo por semana de este edificio. Entonces, como es un techo por semana y yo evalúo todo el equipo de vaciado de concreto, le digo, muchachos, van a comenzar el vaciado a las 8 de la mañana o 9 a más tardar y terminamos a las 5. Si ustedes no terminan a las 5, descuento para todos. Entonces de ahí se van a preocupar y se van a poner a avanzar lo antes posible, ¿no? Tampoco no hay que llegar a esa exageración, ¿no? Pero sí, la mayoría se presiona lo suficiente como para saber que tienen que cumplir con la meta, ¿no? Y hay una cosa que también tienen los trabajadores de la construcción es autosatisfacción, ¿no? Cuando ellos ven que han hecho algo bueno, que se ve con buenos acabados, que se ve realmente notable, ellos solitos presumen, ¿no? Dicen, oye, lo hicimos bien, qué genial, ¿no? Qué chévere, estamos contentos. Y están contentos y celebran y se sienten felices, se sienten más motivados, ¿no? Y sobre todo cuando alguien los reconoce, o sea, cuando sobre todo sus jefes, sus capataces, el gerente viene y dice, muchachos, lo han hecho bien, ustedes son lo máximo. Entonces, la gente se motiva y dice, claro, nosotros somos el equipo ganador, ¿no? Y definitivamente eso ayuda muchísimo, ¿no? A levantarle la moral al personal. En fin, son cosas que vemos en la evaluación de desempeño. Y como dije, también está la evaluación de los objetivos, ¿no? Que vendría a ser los objetivos consensuados tanto del gerente o de los jefes, del staff, como de los subordinados, que en este caso serían los obreros, ¿no? Todos tenemos un objetivo, por ejemplo, un techo por semana. Entonces, yo digo, un techo por semana, ese objetivo tiene que alcanzarse sí o sí, ¿no? Necesitamos alcanzarlo sí o sí. Luego tenemos la fase del bienestar social. Esto es muy importante porque muchas personas a veces no lo comprenden, pero los que manejamos a equipos de trabajo son personas y también necesitan sentirse contentos por dentro, necesitan reconocimiento, necesitan respirar, necesitan relajarse, necesitan distraerse, necesitan pasar tiempo con su familia, ¿no? Por ejemplo, bonito sería pues capacitarlos en estilos de vida saludable para que coman sano, no fumen, ¿no? No estén ahí tomando a morir, ¿no? Alcohol, por ejemplo, ¿no? Prevenirle las enfermedades que pueden ser profesionales, por ejemplo, ¿no? La silicosis, etcétera, de enfermedades, tuberculosis, etcétera. Los riesgos laborales, la prevención de riesgos y otros temas para mejorar su calidad de vida. También podemos ver otro ejemplo de bienestar social podría ser celebrarle sus fechas especiales, ¿no? Por ejemplo, el 25 de octubre es el Día de la Construcción Civil. Normalmente todos nosotros celebramos ese día
Si no es ese mismo día, porque no estamos ocupados, pues celebramos el sábado, ¿no? Que es un mediodía normalmente en el trabajo de las obras. Y aprovechamos pues para los chicos darles pues su comida, ¿no? Su gaseosa, un campeonato de fulbito relámpago, ¿no? Por ahí sus cositas, por ahí le damos premios, ¿no? Miren, se ha ganado unas herramientas, o se ha ganado, no sé, una freidora de aire, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Entonces los motiva, ¿no? Por ejemplo, en Navidad le damos su caja con panetón, su vale de pavo y su champán, ¿no? Por ejemplo, ya, y su chocolate, su leche, y su arroz, ya, está, ya. Por ahí se va feliz con su canasta, ¿no? Y así, ¿no? Cosas que motivan, cosas que te hacen sentir contento, relajado, en paz. Puede ser, como dije, ¿no? O sea, los campeonatos de fulbito, campeonatos de vóley, dependiendo, ¿no? Podría ser cursos de natación, caminatas ecológicas, nos vamos todos en bicicleta a algún lugar o hacen pues una rumbaterapia, ¿no? Ahora alguno va a preguntar qué es una rumbaterapia. Una rumbaterapia es un bailetón, ¿no? Se ponen a hacer un bailetón y decimos, oye, acá todos bailan y nos ponemos a bailar ahí con todo el mundo, con los obreros, todo, ¿no? Pero es un momento de solaz, de integración, de estar todos de alguna manera unidos, relajados como seres humanos. Recuerden, somos seres humanos. Y también, ¿por qué no? La parte ya propiamente de la parte social, ¿no? Quizá que la empresa tenga algunos programas que, por ejemplo, atiendan a las familias, ¿no? Les den algún tipo de bono o incentivo para que tengan algo para sus niños. Por ejemplo, invitan a días, por ejemplo, un domingo, dicen, el domingo es Día de la Familia, entonces se les invita a todos los obreros con sus familias a asistir porque van a recibir su comida y habrá juegos y habrá no sé qué cosas, ¿no? Y se les invita a cohesionarse como familia, se les da algunas charlas para que ellos también, de alguna manera, adopten una familia sana, ¿no? Porque muchas veces sabemos, los obreros sobre todo, que bueno, aunque nadie tiene la vida, digamos, 100% feliz, pero sí es cierto que muchas cosas a veces se inducen las malas amistades, ¿no? Entonces la vida del obrero a veces, muchas veces es llamada como disipada, ¿no? Trabaja como burro y se divierte a lo grande, ¿no? El día sábado. Y el día domingo ya no tiene plata. Entonces tiene que volverse a levantar el lunes para trabajar como burro de nuevo, recibir su plata el sábado, gastársela y otra vez, ¿no? Pero eso que tú te la estás gastando, celebrando, ¿no? Puergueando, como decimos nosotros, a veces olvidas a tu familia, la descuidas, ¿no? No le das el debido lugar. Entonces, todas esas cosas uno podría también extender en esas charlas, ¿no? Capacitar. Cosas de ese tipo, para que la gente vaya tomando conciencia de que no se trata de ganar la plata fácil a pesar del sacrificio físico que la mayor parte de obreros hace, sino además que debe ser una persona de ahorro, una persona de bien, una persona que cuida su estado anímico y mental, una persona que cuida su salud, una persona que da buena imagen a la empresa, porque dice, ay, vienen los obreros de allá, ellos sí son derechos, ¿no? Se portan bien, todo tienen regla, ¿no? Entonces, esas cosas ayudan muchísimo. Entonces, todo depende de cómo la empresa pues va reconociendo a sus empleados, a sus trabajadores, ¿no? En cuanto al entrenamiento de personas, podemos ver también en el entrenamiento de personas que hay una transmisión de información con la finalidad de que se les enseñe a las personas nuevas cómo es la organización, qué políticas hay, qué lineamientos, qué reglamentos, etcétera, cómo debemos tratar a los demás, cómo debemos conducirnos dentro de la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso sucede justamente porque estamos hablando ahí entre nosotros como la inducción, ¿no? O sea, preparando al trabajador a que sea un buen trabajador dentro de la empresa, ¿no? Y obviamente todo eso que significa, ¿no? Para nosotros sobre todo. Luego tenemos el desarrollo de habilidades, ¿no? Capacidad en las herramientas. Por ejemplo, cómo usar una moladora, cómo usar un taladro,
cómo usar una sierra circular, ¿no? Entonces, todas unas charlas técnicas, eso les gusta mucho a los chicos, ¿no? Aprender quizá una nueva herramienta que ha salido en el mercado y que ahora sí se necesita, ¿no? Etcétera. Luego tenemos el desarrollo de actitudes, ¿no? Para cambiar actitudes negativas a favorables, de toma de conciencia y de sensibilización con los clientes internos y externos. Los clientes internos son los trabajadores, los externos, lógicamente, son las personas que están fuera. Cambiar actitudes negativas a favorables. A veces se hacen charlas psicoemocionales, se hacen charlas del tipo de motivacionales, ¿no? Actitudinales, coaching, ¿no? Para todos los trabajadores, de modo de que enfrenten mejor su día a día en el trabajo, sean más transparentes, hablen con mucha franqueza con sus jefes, etcétera, ¿no? Y está el tema de conceptos, ¿no? Para ayudar a pensar en términos más amplios a las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Para ver las cosas de una manera más amplia, ¿no? Tenemos también capacitaciones y entrenamientos sobre conceptos. En materia de seguridad, que es lo que es muy importante, en la materia de seguridad, tenemos cómo planificar, hacer, verificar y actuar, lo que se llamaría el círculo de calidad, ¿no? De la seguridad. Ahí lo que tenemos es que se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores mediante el establecimiento de cuáles cosas se están haciendo en forma incorrecta o se pueden mejorar, y la determinación de ideas para solucionar estos problemas. Por ejemplo, qué se hará, cómo, cuándo, dónde, quién, con quién, para qué. Una vez que ya lo hemos planificado, ya lo hemos pensado, nos ponemos a hacer, es decir, a implementar las medidas, ¿no? Recolectamos los datos y documentamos todo lo realizado y lo que no se pudo hacer. A lo mejor tuvimos el sueño, pero no lo logramos hacer porque no alcanzaba el presupuesto. Luego verificamos si esos procedimientos y acciones que estamos ejecutando están realmente funcionando, ¿no? Se hizo todo lo que planificamos, se lograron los resultados, digamos, hubo un buen impacto, se redujo la accidentabilidad, ¿no? Se redujeron los accidentes, se redujeron las enfermedades en la obra, ¿no? Etcétera, ¿no? Y si vemos que hay cosas por mejorar, pues las tomamos, las hacemos, ¿no? Hay cosas para mejorar, para obtener mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores. Que aprendimos, qué errores no se pueden repetir, qué aciertos se deben estandarizar, qué se puede mejorar. Eso es importante, la mejora. Ya les había explicado esto, ¿no? Tenemos oportunidades de corregir las cosas, pero también ir mejorando las cosas, ¿no? No solamente quedarnos en el tema de, ahí hay un error, sí, quedarnos con el error, no. O sea, mejorar eso para que no vuelva a suceder. Bien, en ese camino de la prevención de riesgos, como vemos acá, existe lo que se llama el análisis de trabajo seguro, o ATS, ¿no? En el cual se hace un proceso del análisis de la seguridad en el trabajo. El ATS lo que pretende es identificar los peligros, controlar los peligros y evaluar el procedimiento de trabajo, ¿no? Esto no es muy difícil, es más, les voy a mostrar esto un ratito en un Excel, ¿no? Vamos a crear nosotros nuestro ATS, entre comillas, ¿no? En realidad no un ATS, pero sí, ¿cómo es que nace esto del ATS, ¿no? A ver un ratito. Ahora sí. Miren, acá está el Excel. Vamos a entrar en el Excel. A ver un ratito. Ya estamos en Excel. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano por ahí, me parece? A ver. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Pueden hacer la pregunta también por el chat, ¿eh? Tenemos un chat acá en el Meet. Pueden hacer sus preguntas por el chat. Bien, entonces hablamos del ATS, ¿no? Entonces yo voy a poner acá simplemente ATS, ¿no? Voy a hacerlo lo más sencillo. ¿Qué habíamos dicho que hacía este ATS? ¿Qué es lo que dice o qué es lo que decía
El análisis de trabajo seguro. Identificar, evaluar, controlar. Entonces, primero identifico. Identificar. ¿Y qué voy a identificar? Voy a identificar los posibles peligros, ¿no? Entonces, para poder identificar los posibles peligros, yo lo que voy a tener que hacer primero es describir el proceso de trabajo. Describir el proceso de trabajo. Veamos. A ver, un proceso de trabajo. Puede ser, ¿qué proceso podríamos hacer? A ver, que sea sencillo. Ya, excavación de zanjas. Excavación de zanjas manual. ¿Ya? Entonces acá tenemos procedimiento. Excavación de zanjas manual. Entonces acá tenemos en este procedimiento, a ver, en este procedimiento de excavación de zanja manual lo vamos a dividir en pasos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasos. Vamos a poner eso. A ver, primero, ¿qué hacemos para excavar una zanja? Primero tenemos que saber dónde vamos a excavar la zanja, ¿no es cierto? Y para eso vamos a poner acá la ubicación del, del área de trabajo. Limpieza y trazo, ¿no? Porque tenemos, nos tienen que dibujar los topógrafos ahí, pues la zanja en el piso, ¿no? En el terreno. Luego, una vez que ya tenemos la ubicación del área del trabajo, donde vamos a comenzar a hacer la excavación, ¿qué creen que sigue? A ver, ¿quién nos ayuda acá en la clase? ¿Qué creen que sigue después de la ubicación del área de trabajo? Ya sabemos dónde vamos a trabajar, ya tenemos a un chico acá, está parado. ¿Qué se necesita? ¿Sería las herramientas necesarias? El traslado de herramientas, dicen, ¿no? Muy bien, entonces podemos poner acá traslado de herramientas manuales. Ya sabemos pico, pala, etcétera, ¿no? Luego, ya tengo las herramientas, ya estoy parado ahí, está la zanja trazada. ¿Y qué empiezo a hacer? A ver, ya tenemos la herramienta, estoy yo ahí parado, ya, pues, suponiendo que yo soy el obrero. ¿Qué tengo que hacer ahora? Empezar a trabajar, pues, profe. Empezar a excavar. Correcto. Algunos dicen señalizar y delimitar el área. Ya lo hemos ubicado, ¿no? Por eso digo, podríamos señalizarlo. Pero en general yo ya tengo que comenzar a excavar. Excavar un primer tramo. Luego que he empezado a excavar un primer tramo, ¿qué más hago con ese material? ¿Qué hago con ese material? Acá me dicen llenar los permisos de trabajo, verificar los RPs. Sí, todo eso se va a hacer, pero primero estamos analizando el trabajo en sí. El trabajo en sí, no tanto los procedimientos previos, sino el trabajo en sí. Porque los permisos de trabajo se llenan incluso antes de ir a campo, los EPP se coloca uno antes de ir a campo, ¿no? Entonces, la cuestión es los trabajos en sí, primero. O sea, ya estás ahí, ya tienes las herramientas, entonces comienzo a excavar, ¿no? Ya estoy excavando. ¿Qué hago con ese material que he excavado? Lo dejo ahí, excavado y lo he puesto alrededor. ¿Qué hago con ese material? Tiene que limpiarlo, pues, profe, trasladar a otro lugar. Así es, Podría ser eliminar, identificar si es que va a servir para relleno o claro, eliminarlo. eliminar el material que sobra o trasladarlo, ¿no? A otro lugar. Muy bien, y una vez que ya he hecho esto y vuelvo a excavar otra vez, excavar un segundo tramo, eliminar el material,
¿Qué pasa si ya después de todo eso he llegado al fondo? ¿Qué debo hacer? ¿Eh? Ya llegué al fondo de la zanja. Al nivel, ¿Qué entonces hago tiene que ahora? nivelarlo, profe. Nivelar. Nivelar el fondo de la zanja. De la zanja y refinar las paredes, ¿no? Darle un ajuste ahí. ¿Qué más? ¿Qué más creen que debe pasar? Poner ya el material correspondiente, pues, profe, en ese hoyo. ¿Qué cosa se va a hacer? De repente el tubo se va a enterrar y otras cosas, pues. Sí, pero yo solamente estoy excavando. O sea, yo no veo tubos. Sabrá Dios. Ya eliminé, ya lo refiné, ya lo arreglé, ya pues simplemente me voy, se acabó el trabajo. Hago la respectiva limpieza, ¿no? Limpieza y orden de cierre. Bien, esto es más o menos para darse una idea de qué es lo que se hace, ¿no? A esto lo vamos a llamar actividades. Entonces, ¿cómo es que un ATS funciona? Primero, se identifican las actividades del proceso de trabajo, ¿no? Del proceso de trabajo, no del proceso previo al trabajo, sino del proceso de trabajo. Luego se van a identificar los peligros. Se van a identificar los peligros. Los peligros. Tramo por tramo. Por ejemplo, cuando yo ubico el área de trabajo, limpieza y trazo, ¿qué peligro puede haber ahí? A ver. Cuando estoy yendo al lugar, estoy ubicando ahí el lugar, el plano de la zanja, ¿hay algún peligro? De repente, o sea, puede ser peligro dependiendo del terreno, pues, profesor. Dependiendo del terreno. Pero dame ejemplos, pues. Dame ejemplos, a ver, para ver si lo anotamos ahí. Un Por ejemplo. ejemplo, puede ser de repente se va a abrirse la zanja en una peña, quizás, o de repente puede ser un lugar suave y ya pues ahí se puede identificar los peligros, pues, profesor. Ya, vamos a suponer que la excavación de zanjas manual es en terreno normal. Ya, no nada peligroso. Ya, para ayudar a esto. Ya, entonces, a la hora de ubicar el área de trabajo, de limpiar, de trazar, ¿hay algún peligro? Me dice tropiezos. Ya, Puede ser con la misma herramienta que se está trabajando también es un peligro. tropiezos y caídas. Ya puede ser, ¿no? Peligro, podría ser qué cosa? Tropiezos, caídas. Otro, peligro. Cuando traslado las herramientas manuales, ¿qué peligro puede haber ahí? O sea, al abrir la El más, zanja, A ver, sí, sí, el mal traslado de las herramientas podrían ocasionar no me acuerdo cómo se llama, la mala postura al cargar, por ejemplo, las herramientas, ya, y al su traslado también se podrían tropezar ya. y las herramientas se podrían maltratar y tanto también el personal obrero. Tropiezos, golpes, ¿cómo se llama esto? Mala postura, más. Ya, vamos a suponer que está ahí. Ya, ahora, otra. Estoy excavando un primer tramo. ¿Qué peligros puede haber? Ya estoy excavando ya. Fractura, dice su madre. Se fracturó, ya eso es muy, muy fuerte, ¿no? Si no se pone bien a una distancia determinada de lo que se está excavando, podría caerse la tierra y también no delimitar los bordes. Caída de tierra. ¿Qué más?
Una Hay que puede saber ser, utilizar bien las herramientas. Con la misma herramienta también se puede hacer daño. Heridas por herramientas. si es que en el área donde se va a hacer el esto, ahí supongamos que pasa una tubería de gas por debajo, también se Ujú. podría causar algún daño. Daños a tuberías. Claro, podría ser, ¿no? Esos daños son a las tuberías y por ende la contaminación a nosotros. Bien, estos dos de acá lo voy a eliminar porque esto se copia del anterior, ¿no? Excavar un segundo tramo, ya esto es lo mismo, 5, 6, tengo que hacerlo más chiquito, ya. Eliminar el material. En la eliminación del material estoy sacando la tierra, pues la estoy excavando, la estoy botando para atrás. ¿Qué puede pasar? Dice, lo usual son caídas. Caída de desnivel de piso. Bueno, eso es lo mismo, pues, ¿no? Caídas, simplemente. Una caída te cae. Hay un desnivel, te cae. ¿Qué podría ser? A ver, eliminar el material. Estoy sacando el material que está alrededor de la zanja o la estoy botando hacia atrás. Una cosa es picar y otra cosa es lanzar con la pala, ¿no? Para atrás. En ese momento, ¿qué peligro puede haber? Desmoronamiento. ¿Qué más? Bueno, caída de tierra, desmoronamiento es lo mismo, ¿no? ¿Qué más puede haber ahí en esa eliminación de material? A ver, desmoronamiento, ¿qué más? ¿Alguna cosa más que puede pasar cuando estamos lanzando el material hacia atrás? Podría Si es que, lastimar a alguien, profesor, si es que no se dan cuenta. Ya, ¿cómo Quizás un llamaríamos eso? golpe en la... Perdón. ¿Cómo se llamaría eso? Alguien me dice atrapamiento, también me dice, ¿no? Otra, atrapamiento es debido al desmoronamiento, ¿no? Se viene abajo la tierra y lógicamente entierra a alguien, ¿no? ¿Qué más? Me dijiste que afecta a otros, ¿no? Estoy lanzando el material, a lo mejor le cae a alguien. ¿Cómo se llamaría eso? Proyección de partículas se llama eso, ¿no? ¿Qué significa proyección de partículas? Que hay cosas que salen o saltan de este lugar y salen disparadas por todos lados, ¿no? Y es lógico, ¿no? Si estoy excavando y estoy en el fondo, yo voy a lanzarlo hacia arriba, ¿no? Porque yo estoy abajo. Estoy lanzando hacia arriba en la pala, ¿no? Y le puede caer a alguien, ¿no? En algún momento, si no se pone a recaudo, le cae algo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? La nivelación del fondo de la zanja y refinar las paredes, que es cuando yo, digamos, ya he llegado al fondo y ya terminé aparentemente el lugar donde he llegado en la zanja y ahora voy a hacer la nivelación, ¿no? ¿Ahí qué podría pasar? Por ejemplo, que estoy excavando ya pedacitos nomás, así cositas. ¿Qué podría pasar? ¿Lo mismo? ¿Parecido? ¿Qué creen que puede pasar? Igual que en el punto 4, que en el punto 3. A ver qué dicen Eduardo, Maribel, Alfredo, Jacqueline. Profesor, sí podría ser igual que el punto 3, la caída de tierra, si es que no se ha puesto no sé cómo se llama esas tabletas para poder sostener las paredes ya excavadas. Si es que no se ha puesto, podría haber Ya se otra llama vez derrumbe de entibamiento. tierra. Entibamiento se Los llama. puntales. ¿Cómo? Entonces Johnny. se sujeta bien con los puntales, profe, o hacer de Claro, repente pero con los eso lo tornillos. vamos a ver después, por eso digo, eso lo vamos a ver después. Después vamos a ver cómo es eso, ¿ya?
Nivelar el fondo de la zanja y refinar las paredes. Bueno, podemos copiar lo mismo de acá, ¿no? Limpieza y orden de cierre. ¿Algún peligro hay en la limpieza? A la hora de limpiar. Claro, el entibado, dice Alfredo. Sí, así es, hay un entibado. Pero eso es otra cosa. Ahora les voy a explicar qué es eso. En la limpieza y orden de cierre, ¿hay algún peligro? ¿Puede haber algún peligro a la hora de limpiar la parte baja, sacar los materiales, sacar las herramientas, poner la escalera, salir de la escalera? ¿Hay algún problema? Claro, pues de repente, profe, al subir la escalera se puede caer o quizás se puede Caídas. desmoronar Igual, el, profesor, tropiezos, caídas, golpes. Ya, estas caídas, solamente voy a quitar los daños a tuberías. Ya. Listo, hasta ahí hemos identificado los peligros y ahora vemos las consecuencias. Las consecuencias de esto, de los peligros, ¿no? Si te caes, si te tropiezas, consecuencias, ¿qué va a ser? Hematomas, Contusiones, hematomas, fracturas. contusiones, fracturas. No te vas a morir, ¿no? Por ahí sería malo ya. Tropiezo, golpe, mala postura, desgarros, esguince, contusiones. Caída de tierra, dice, heridas por herramientas, ya, heridas, ¿no? Golpes, contaminación, desmoronamiento, atrapamiento, consecuencias, asfixia, muerte, heridas, lesiones, caída de tierra, lo mismo, ¿no? Golpes, asfixia, muerte, heridas. Empieza ahora de cierre, hematomas, contusiones, nomás, ¿no? No hay muchas cosas que hacer. Bien, ya sabemos las consecuencias. Entonces acá veo medidas de protección. Ahí viene lo bueno. Todos ustedes lo están diciendo, pero eso va al final. Medidas de protección, ¿no? Entonces, acá obviamente en un ATS es mucho más largo, pues, ¿no? Pero estamos haciendo el ejercicio del ATS, que es lo más importante. ¿Qué medidas de protección tendría yo para no tener hematomas, contusiones, fracturas, no tropezarme ni caer? ¿Qué medidas de protección tendría? Para evitar que me tropiece, Orden, señalización, profesor. Señalización y orden, sí. orden, señalización, uso del EPP, correcto, del equipo de protección personal. Ahorita vamos a ver eso del equipo de protección personal, EPP. ¿Qué más? Traslado de herramientas manuales para evitar desgarros, esguinces, contusiones, mala postura, ergonomía, ¿no? ¿Qué más? Igual, uso del EPP. Ingeniero, Acabar disculpe, en el sí. caso de llevar herramientas más allá del peso permitido, ¿cómo se llama ese tipo, un carrito o algo así es para llevar? No recuerdo. Un buggy. ¿Es posible eso en tierra? Es más difícil, ¿no? Pero sí hay gente que usa un buggy, ¿no? O sea, lleva un buggy, una carretilla, y ahí pone las herramientas y las va trasladando, ¿no? Una manera. Otras veces, como la herramienta no pesa mucho, digamos que la traslada a mano o la trasladan entre dos, ¿no? Son varias formas, ¿no? La idea es usar la ergonomía, así se llama, ¿no? Ergonomía es una manera, una palabra que significa que evitamos de que las malas posturas, los malos movimientos afecten nuestro cuerpo, ¿no? Sobre todo nuestros músculos, ¿no? Y nos haga daño a lo largo del tiempo, ¿bien? En las heridas, golpes de la caída de tierra y los daños a tuberías, ¿qué medidas de protección? Ya hemos dicho uso del EPP. ¿Qué más? ¿Qué más deberíamos tener acá? Entibados, ¿no? Entibados. El entibado es una protección que puede usar madera o fierro o cualquier otra cosa
que nos ayuda a contener las paredes de la zanja que estamos armando para evitar justamente que se derrumbe fácilmente. Ahí le ponemos unos puntalitos, unos barrotes, que evitan que eso se caiga mientras estamos excavando. O lo ponemos mucho más arriba, ¿no? En la zona donde ya se han creado esos cerritos así de la zanja, ¿no? Siempre la zanja está acá y los cerritos se forman arriba, ¿no? De los entibados, ¿no? No sé si lo han visto. ¿Qué más? Igualito, ¿no? Y además, uso del EPP, uso de línea de vida, entibados, línea de vida. Cuando vemos que la gente puede quedar atrapada, lo que usualmente utilizamos es una línea de vida. ¿Qué es una línea de vida? Una soga, el cual en el EPP, que ustedes ven, ¿cómo se llama? El EPP tiene un arnés, ¿no? El EPP completo tiene un arnés, que es algo como un mameluquito así chiquito, ¿no? Donde uno se acondiciona atrás unas colas de vida, unos tirantes, por así decirlo, donde nosotros nos anclamos a ciertas sogas. Podemos usar eso o podemos anclarnos a una soga o una línea de vida larga, de modo que esta línea se quede fuera de la zona del enterramiento. ¿Por qué? Porque si algo me pasa a mí, ponte, se viene abajo la tierra y me asfixia o me entierra, entonces esa soga al cual yo he estado conectado va a ser más fácil para mí ubicarme, ¿no? Porque como esa soga está saliendo del hueco, entonces es más fácil para mí seguir la soga y de esa manera van a dar conmigo, ¿no? Porque de lo contrario no me van a encontrar. Entre tanta tierra y cosas, fácil que no me encuentren. En cambio, si siguen la soga, me van a encontrar. Vivo o muerto, pero me van a encontrar igual, que es lo que interesa, ¿no? Y lógicamente, si es antes y es más rápido, pues es mejor, ¿no? Porque entonces todavía se pueden dar las atenciones debidas. Si se trabaja rápido, es mucho mejor, ¿no? Se puede todavía retirar a alguien. Bien, lógicamente nadie quiere pasar por eso, pero es importante esa línea de vida, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Uso del EPP, entibados, igual, todos tienen uso del EPP como vemos, ¿no? Y la limpieza y orden de cierre, ya esto no, ya simplemente uso del EPP, ergonomía, ¿no? Ya está. Entonces, esas medidas de protección que nosotros colocamos acá son justamente las que nos permite hacer esa prevención de riesgos. Entonces, han visto que es una secuencia, ¿no? Primero analizamos, por eso dice análisis del trabajo seguro, primero analizamos el trabajo en sí, cómo es, como lo solemos hacer, como estamos acostumbrados a trabajar. Luego vemos qué peligros puede haber y qué consecuencias puede suceder debido a estos peligros y tomamos las medidas de protección o prevención también, que puede suceder, es lo mismo en este caso, ¿no? De protección o prevención. Entonces acá nos damos cuenta que ¿qué vamos a utilizar para este trabajo? Vamos a utilizar orden, señalización, vamos a usar el EPP, vamos a usar ergonomía, vamos a usar entibados en la zanja, vamos a usar una línea de vida especial para que nos identifiquen en caso de que haya atrapamiento de derrumbe, ¿no? Y vamos a trabajar de esa manera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Luego firmamos este ATS, le ponemos obviamente arriba, van a ver, ¿no? Los nombres de los compañeros de trabajo que participan, ¿no? Acá vamos a ver, trabajadores, ¿no? Y acá, pues, ¿no? Va a estar, no sé, Juan, Diego, Ramiro, ¿no? Luis, ya, por ejemplo. Estos cuatro van a hacer estos trabajos de acá, ¿no? ¿Y qué EPPs van a usar? Ya, eso ya lo ponemos por acá, ¿no? EPP que van a usar. Ahí podemos usar casco, guantes, lentes, protectores auditivos, botas de seguridad, arnés con cola de vida. ¿Qué más puedo usar? Mascarilla para el polvo. Uniforme. ¿Qué más?
No sé, a ver, ¿quién tiene alguna cosa más adicional para poner en el EPP? Alguien que se le Zapatos de ocurra. punta tercero, profesor. Sí, pues la Protector bota de seguridad. auditivo, profesor. ¿Cómo? Protector auditivo. Sí está, acá está. Sí, sí, no lo veo. Sí está. Bota de seguridad también está. Arnés con uniforme. Sí, creo que está todo, ¿no? Básicamente está lo básico, pues, ¿no? Mameluco. Mameluco también puede ser, Para el profesor. EPP no tanto, ¿ah? Para la excavación no se necesita tanto el mameluco, ¿no? Más que nada, el mameluco se usa para lo que es vaciados, ¿no? Proyección diferente de partículas que se van a pegar en el cuerpo o algo así, pero excavación normalmente te sacudes el polvo, lo lavas y ya queda de nuevo tu uniforme, ¿ok? Bien, y eso es básicamente un ATS, ¿no? Como ven, o sea, no es muy difícil de hacerlo, obviamente hay diferentes formatos, pero es importante que nosotros evaluemos todos estos casos, ¿no? Y como dije, acá tenemos los trabajadores, abajo van las firmas, ¿no? Básicamente es un ATS simple, hay ATS más complejos, hay permisos especiales de seguridad para diferentes tipos, pero esto nos muestra qué podemos hacer para trabajar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para trabajar estos casos? ¿Bien? Vamos a continuar. Respirador para el pueblo, desbarbiquejo, cortaviento. Bueno, cortaviento es si hay aire, y en las zanjas no corre mucho aire. Barbiquejo sí, ¿no? Quizá, pero ya el casco se asume que viene con el barbiquejo, eso es por reglamento. Bien, continuamos viendo las diapositivas un ratito. Ya habíamos hablado de lo que era un ATS. Y bueno, justo estábamos hablando acá de los riesgos, ¿no? Acá estamos viendo los riesgos, como ven, ¿no? Peligros físicos, biológicos, por ejemplo, ya hemos visto el coronavirus es un peligro biológico, peligros químicos, peligros ergonómicos, justamente decíamos de la postura, ¿no? Decía Yanina, decía de la postura, peligros psicosociales, ¿no? Que fastidien, que pelean, ¿no? Peligros mecánicos, locativos, que por ejemplo por un tema de, como hemos visto, ¿no? De tropiezos, caídas, ¿no? Del lugar un poco no es adecuado, peligros eléctricos, ¿no? Diferentes tipos de peligros, ¿no? Que pueden haber. Bien. Y también podemos realizar un análisis de ambiente de trabajo, ¿no? Que es un análisis medioambiental también, para ver el tema de los impactos ambientales. A lo mejor estamos hablando, pues, de que nosotros hicimos una excavación en un terreno normal. Sí, el arnés de seguridad también ya lo había puesto ahí en el ATS Braille. Habíamos visto que también tenemos que analizar la parte del medio ambiente, ¿no? A lo mejor donde yo estoy haciendo la excavación, estoy con ese polvo, con esa tierra que estoy sacando, ese polvo se levanta y contamina, digamos, los demás ambientes, o le cae a otras personas, o ese polvo malogra, no sé, el agua, qué sé yo. Entonces yo tengo también que hacer un análisis medioambiental, análisis del ambiente del trabajo. No es solamente el análisis del trabajo seguro, que ya eso es obligatorio, sino también el análisis del ambiente del trabajo, ¿no? Y entonces, en materia de prevención, ¿qué es lo que debe hacer el personal? Más o menos participar en programas de capacitación y actividades para prevenir riesgos, por lo menos 4 capacitaciones en el año. Comunicar al empleador situaciones de riesgo y ocurrencia de incidentes y accidentes. Esto es importante, no debemos quedarnos callados, hay que decir la verdad siempre. Mucha gente tiene miedo de decir las cosas y nosotros debemos darle la confianza necesaria a nuestros trabajadores de que todo va a estar bien. Recuerden ustedes, como asistentes técnicos, tienen en entrenamiento, como les digo yo, tienen que estar listos para hacer su descargo, ¿no? Respectivo. Cumplir las normas e instrucciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay que cumplir las normas. Hay las normas de prevención, la G050, ¿no? De ahí está usar de manera adecuada los equipos y los implementos de protección. Hay que usarlo bien, no ponerse, a veces veo algunos chicos que se ponen el barbiquejo acá arriba, el casco al revés, ¿no? Los lentes atrás, encima del casco, como si el casco tuviera ojos, ¿no? Y así, se ven infinidad de cosas de ese tipo. Entonces, deberían pues tener más cuidado, ¿no? Porque eso les va a salvar la vida, ¿no? Aunque ellos no crean, les va a salvar la vida y les va a cuidar también su salud, ¿no? Operar equipos y máquinas para las cuales hayan sido autorizados y o capacitados. Esto es importante porque tienen que haber
haber sido entrenados para justamente haber hecho estos equipos y máquinas, ¿no? Manejar esos equipos y máquinas. Y cooperar y participar en las investigaciones de accidentes de trabajo. Acá vemos algunos equipos de protección, ¿no? Protección respiratoria, guantes industriales, protección auditiva, calzado de seguridad, protección para pies, protección corporal, como puede ser esta ropa de protección de seguridad, protección visual, cascos, protección para manos, accesorios, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí vemos más o menos una idea de los equipos de protección. Además, en la parte de salud podemos tener diferentes programas de salud, ¿no? Por ejemplo, temas odontológicos, personas que padecen de hipertensión, personas que tienen diabetes, anemia, ¿no? Por ahí, detección del cáncer, salud mental, fisioterapia, ¿no? Son cosas que podríamos nosotros proponer a nuestros trabajadores en las obras, tener programas, ¿no? Que permitieran que los trabajadores de las obras puedan tener estos beneficios, ¿no? Pudieran tener acceso a estas campañas. No digo que va a ser todos los días, pero sí que, por ejemplo, cada cierto tiempo hacer una campaña, por ejemplo, de fisioterapia, por ejemplo, ¿no? Decir, les van a dar masajes a todos, le van a tratar terapéuticamente por partes, no sé, vengan tales días y todos les van a dar su masaje. Vienen, les hacen su masaje, ¿no? O vienen y les hacen su chequeo del cáncer, no sé, dependiendo del caso, ¿no? Pero es interesante porque entonces le das beneficios a los chicos para que hagan mejor las cosas, ¿no? Se motiven. Bien, y ahora vamos a lo que algunos también han venido a preguntar. Sí, claro, lo que se menciona es la seguridad industrial y también la seguridad en obra, porque en la construcción es una industria. La construcción es una industria y por eso toda la seguridad industrial también tiene que ver con la parte de la industria. Entonces, no crean, la construcción es parte de la industria de la construcción. Vamos a ver ahora lo que algunos quieren saber, cómo es el tema de las horas hombre y los regímenes de construcción civil, ¿no? También lo vamos a ver ahora rápidamente, ¿ya? ¿Cómo se calculan estas horas hombre para poder hacer los tareos y todo lo demás? Bueno, la hora hombre no es más ni menos que el jornal total del trabajador. El jornal viene a ser el pago de una jornada de trabajo, es decir, un día, ¿no? Dividido entre 8, porque se asume que lo que se debería trabajar son 8 horas diarias. En la actualidad, lo que se hace es, más que trabajar las 8 horas diarias, es más trabajar las 48 horas semanales. ¿Por qué? Porque hay diferentes horarios de las obras de construcción y entonces a veces pues exactamente no suman 8, a veces suman un poquito más, pero se compensan más adelante, por ejemplo los sábados, y los sábados trabajas menos, ¿no? O sea, trabajas un poquito más todos los días, pero trabajas menos el sábado y el domingo estás libre, ¿no? Y entonces todo eso ayuda porque entonces ya, digamos, te permite estar más libre el sábado, relajarte un poco, disfrutar más tiempo con tu familia, pero al final sumando y restando, todos suman 48 horas semanales, ¿no? Una manera de verlo. El jornal total, que es la jornada de trabajo pagada, viene a ser ese jornal básico, más bonificaciones, más beneficios de ley, más contribuciones. Eso sobre todo se cumple en el tema del régimen de construcción civil, pero también se puede cumplir en el régimen privado de construcción. Si la obra supera los 50 OIT, una OIT ahorita está a 4.600, si mal no recuerdo, si la obra supera las 50 OIT, más o menos son como 230.000 soles, si mal no recuerdo, ya deberían estar todos en un régimen de construcción civil. Pero ¿qué pasa? En la práctica, sí, lo que tenemos es que muchas veces se tiene que trabajar con personal que ya viene en la empresa trabajando hace mucho tiempo y que no necesariamente está sindicalizada. Entonces lo que se hace es, se negocia con el sindicato un pacto por vacantes y lógicamente que todos igual donen su cuota sindical, ¿no? Que son 5 soles, me parece, a la fecha, que se descuenta automáticamente de sus boletos, ¿no? Y hay un tema del CONAFOBICER, que es un aporte al fondo de los trabajadores de construcción civil del sindicato, que representa el 2% de la jornada, del jornal básico, ¿no?
incluyendo su bonificación. Entonces, todo eso también es parte del proceso de los trabajadores, ¿no? Porque igual tienen que ver con ellos, ¿no? Cómo es que se les paga. Y como he dicho, el jornal básico va a variar, ¿no? Va a ser distinto de acuerdo al tipo de categoría laboral. Por ejemplo, un capataz va a tener un jornal básico diferente de un operador de equipos, mecánicos, etcétera, ¿no? Medianos, pesados. Va a ser distinto a un sueldo de un topógrafo o a un salario de un operario o de un oficial o de un peón, ¿no? Que son los ayudantes, ¿no? Le dicen peones en la categoría de Capeco, ¿no? Entonces, en el Perú, los trabajadores de construcción civil presentan estos beneficios de ley, ¿no? Su jornal, que son las horas laboradas por su jornal básico entre 8. El jornal feriado es las horas del feriado por el jornal básico entre 8. La bonificación unificada de construcción o el bono unificado de construcción va a ser el jornal por un respectivo porcentaje, que luego vamos a hablar. Estamos hablando de régimen de construcción civil, ¿no? El dominical, que son las horas reconocidas por el jornal básico entre 48 horas semanales, que ya habíamos hablado de eso. La gratificación, que van a ser los días asistidos por 80, por el jornal básico entre días laborados. Pero esto es de largo, no de corrido. En realidad, la gratificación son dos partes, ¿no? 40 días por un lado, 40 días por el otro, 40 días reconocidos por fiestas patrias, 40 días reconocidos por Navidad. Las vacaciones se asume un mes, pero en la práctica se asume como un 10% de las horas laboradas por el jornal básico, para así ser autoliquidante. Si algo tiene el régimen de construcción civil, y normalmente los temas que tienen que ver con construcción, es que son autoliquidantes, es decir, a la semana ya está terminado el tema, ¿no? Si tú te quieres ir esta semana, te vas y ya estás liquidado. No hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Bien, entonces ya te dan tu liquidación, tus vacaciones truncas, todo. Es automático, en una semana. Eso es porque se usan, digamos, porcentajes, ¿no? De modo de que fraccionadamente ya te van compensando tus tiempos de servicios, todo lo que tú necesitas. Bien, además tenemos la escolaridad, ¿no? Que depende del número de hijos, depende de la cantidad de días que se trabaja, normalmente se trabaja para 30 días, entre días laborados y los días asistidos, se le da un monto de escolaridad determinado, ¿no? La liquidación se considera el 15% de las horas laboradas por jornal básico, la movilidad son 6 pasajes urbanos, el overall es el costo de 2 overoles, que se le debe reconocer al año, probablemente. El seguro de vida son a 12 meses el seguro de vida, entre los días laborados. El salud del 9%, eso es de la remuneración afecta. El SCTR suele ser el 3% de la remuneración afecta y el aporte del FP es el 1% de la remuneración afecta, pero eso tiene otras cosas más que lo vamos a decir aparte, no es solamente esos porcentajes, ¿no? Según las categorías actuales de los trabajadores de régimen laboral de construcción civil, los jornales básicos vigentes del 1 de junio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023, que se han aprobado recientemente, creo que en septiembre, se terminó de hacer la negociación colectiva 2022-2023, son estos, ¿no? Operario 80.50, este está vigente, oficial 63.15 y peón 56.8. Es decir, es lo que le pagarían a alguien básico, dividido entre 8, esa es la hora hombre, ¿no? Entonces, estamos hablando más o menos de 10 soles la hora hombre del operario. Pero esos 10 soles prácticamente se duplican con todos los beneficios que tiene, los beneficios por ley, que tiene y prácticamente son como 20 soles la hora hombre, ¿no? En un operario, por ejemplo, no estoy dando un ejemplo. Aparte, habrá algunos descuentos también en un promedio, ¿no? Y eso nos vamos a dar cuenta rápidamente cómo va ese tema. ¿Cómo se pagan las horas extras? Porque de todas maneras van a haber horas extras. Seguramente en algún momento. Remuneración afecta, Raúl, se refiere a que son los que corresponde descontar o multiplicar por el porcentaje, ¿no? Dependiendo del caso. ¿No? Por ejemplo, la remuneración afecta viene a ser el jornal, ¿no? Jornal básico. Eso sería la remuneración afecta. No sé si lo ves acá.
acá, ¿no? Remuneración afecta es el jornal básico, es el book. No es tanto el dominical, la gratificación, eso no lleva necesariamente, ¿no? Bien, pago de las horas extras. Vamos a explicar cómo se pagan las horas extras de acuerdo a este régimen. Los trabajadores que realicen labores más allá de la jornada ordinaria, vamos a suponer que sean las 8 horas o un poco más, deben percibir una sobretasa por horas extras trabajadas de la siguiente forma, dice. Hasta la 10ª hora, o sea, la hora 9 y la hora 10, estamos asumiendo que es 8 horas, ¿verdad? Hemos dicho que los trabajadores de construcción normalmente, vamos a pensarlo así, debe trabajar 8 horas. Puede que trabaje un poquito más, pero se compensan los sábados, trabajando menos. Pero normalmente debería ser sus 8 horas. Entonces, la hora 9 y la hora 10, las 2 horas después de las 8 que ya ha cumplido, no de las 8 de la noche, sino de las 8 horas que ya ha hecho, se le debe pagar una sobretasa del 60% sobre el jornal básico. O sea, 1.6 del jornal básico. Después de las 10 horas de trabajo y hasta las 11 de la noche, se le debería pagar el doble del jornal básico, ¿no? El 100% el doble del jornal básico. Después de las 11 de la noche, ya las horas extras se pactan en forma convencional por las partes. ¿Qué significa esto de en forma convencional por las partes? Significa que se acuerda, pues, ¿no? Mutuamente entre uno y otro, cuánto debería cobrarse, ¿no? Cuánto debería pagarse por esas horas extras. Un poco más, un poco menos. Eso ya es a conveniencia de las dos partes, del empleador y del trabajador. Ven ahí cómo ponerse de acuerdo para definir qué pasa más allá de las 11 de la noche. Ojo, es hora extra, es decir, yo he venido trabajando desde la mañana, ¿no? Y ya estoy como a las 11 de la noche, y si sigo trabajando más allá de las 11 de la noche, me deberían dar un pacto convencional de las partes, es decir, nos tienen que reconocer algo y no sé, algún beneficio, etcétera. No es lo mismo que trabajar de forma nocturna, porque trabajar de forma nocturna yo estoy fresco, o sea, yo he venido en la noche a trabajar. Ejemplos de trabajos nocturnos, por ejemplo, cuando reparan las pistas, si ustedes han visto o abren algunas tuberías, etcétera, en las pistas, se trabaja de noche, porque hay menos tráfico y así no se generan pues cuellos de botella, ¿no? Atoros, etc. Y en este caso sí se permite hacer eso, ¿no? Entonces, pero si yo estoy comenzando desde la mañana, estoy cansado, entonces sí son horas extras, ¿no? Y ahí es diferente, ¿bien? Los domingos y feriados, todos los feriados prácticamente son reconocidos como doble jornal si trabajo, ¿no? Si trabajo en feriado, me reconocen el doble jornal, si trabajo en domingo, me reconocen el doble jornal, si trabajo en Navidad, doble jornal, si trabajo en Año Nuevo, doble jornal, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso de cajón ya saben que se paga doble, ¿no? Días feriados, como dije, hay un montón de días feriados. Actualmente acá habla de algunos feriados, pero actualmente ya se habla de más feriados. En general dice, ¿no? Aparte en días feriados, se recibe una asignación especial equivalente al 10% del BUC, que es la bonificación unificada de la construcción, y del 10% de la bonificación por alta especialización. No será computable para la CTS, ni la gratificación, ni las vacaciones, ni los beneficios sociales, nada más, ¿no? Solo en los días feriados y cuando se trabaja en días feriados se recibe esa asignación especial, que es el 10% del BUC y el 10% del BAE, ¿no? Y ahorita vamos a hablar qué es BUC y qué es BAE. Gratificaciones. Los trabajadores en construcción civil tienen derecho a 2 gratificaciones anuales. Una por fiestas patrias, que equivale a 40 jornales básicos, y uno por Navidad, que también equivale a 40 jornales básicos, ¿no? ¿Y cómo se va pagando? Se va pagando a razón, en el primer caso, de 1/7 por cada mes, en el caso de las fiestas patrias, y de 1/5 por cada mes, en el caso de la Navidad. Se prorratea, ¿no? Durante el mes, y se puede dar también día por día laborado, ¿no? Entonces sale más o menos una proyección de las gratificaciones. La idea es que al final tu gratificación, sumando todos tus salarios semanales, debería llegar a 40 jornales básicos. Y tu Navidad a 40 jornales básicos, ¿no? Eso sí procede. Ahora,
Si tú laboras más, estás en la misma obra, ¿no? Y laboras un periodo completo, digamos, de 7 meses o de 5 meses, recibes toda la gratificación completa, porque has hecho tus 7 meses de enero a julio, ya recibes tu gratificación de julio entera, ¿no? Por decirlo así. Y lo mismo pasa con los 5 meses de agosto a diciembre. En ese caso recibes tu gratificación por Navidad íntegra, ¿no? Total. Pero si tú haces menos del tiempo, entonces se te harán partes proporcionales en séptimos o quintos del monto de las gratificaciones, ¿no? Bien, y ahí se abonan esas gratificaciones. Luego hablamos del bono por alta especialización, que es el BAE, como ya habíamos mencionado, ¿no? El BAE es un bono de alta especialización que se otorga a unos operarios certificados por el empleador o por CENSICO o por cualquier otro centro de capacitación autorizado para realizar trabajos especializados, como puede ser, por ejemplo, los operadores de equipo mediano, a quienes le dan un 8% del jornal básico como BAE, topógrafos, que se les da un 9% de jornal básico como BAE, operadores de equipo pesado, por ejemplo, cargadores frontales, retroexcavadoras, etcétera, que se les da un 10% del BAE, operadores electromecánicos, que se les da el 15% del BAE, y operadores soldadores, ¿no? Homologados, que se les paga el 18% del BAE. También hay un bono por movilidad, en el cual se perciben 8 soles para operario, 8 soles para oficial y 8 soles para peón, siendo el monto similar para las 3 categorías por día. Es decir, que al operario oficial peón se le da 8 soles para su movilidad diario. Entonces, como son 6 días, 8 por 6, 48 soles, ¿no? Se les debe dar 48 soles semanales al operario, al oficial y al peón. A todos se les da por igual su movilidad urbana, ¿no? Es otro bono que también tienen en construcción civil. Luego tenemos el BUC, que habíamos hablado del BUC, ¿no? Es una bonificación que se le otorga al trabajador, que ahí, ¿para qué sirve ese BUC? A ver, ese BUC reconoce lo siguiente. Primero reconoce el desgaste de herramientas, tus herramientas propias, obviamente, no las que te ha dado la empresa. Luego, la ropa. Luego está la alimentación, ¿no? Luego está el agua. Y luego la especialización. En el caso del operario, se le da un 2% por especialización por ser operario. ¿Bien? Es un porcentaje que se calcula por jornal básico. ¿Bien? Es decir, el 30% para el peón del jornal básico, el oficial es el 30% del jornal básico y el operario es el 32% del jornal básico. Los trabajadores especializados en soldadura reciben por especialización 37%, ¿no? Mientras que los operarios normales, 32%, los soldadores reciben 37% de BUC, ¿no? Muy aparte del BAE, que han recibido como 18% del jornal, reciben 37% del BUC, ¿no? Entonces, esta bonificación solo se da en el régimen de construcción civil, no se da en un régimen normal. Se da solamente en el régimen de construcción civil. Bueno, la movilidad, ya habíamos hablado de la movilidad, ¿no? Luego, ¿qué pasa si el trabajador está en contacto directo con el agua? También se le da una bonificación, en el cual es el 20% del jornal básico, cuando laboren en contacto directo con el agua. Es decir, cuando el trabajador tiene que meterse al agua, de alguna manera, y trabajar dentro del agua, o en alguna zona donde se va a mojar, ¿no? En ese caso, se le debe pagar 20% del jornal básico por día. Luego tenemos la bonificación en trabajo con agua servida, es decir, con desagües. Cuando se trabaja con desagües o aguas sucias, negras o etcétera, se les da también un 20% del jornal básico. Esto quiere decir que todo lo que tenga que ver con el agua, limpia o sucia, es 20% del jornal básico, ¿no? Es otro bono que tiene. Bonificación por trabajo en altura. El empleador debe pagar a los trabajadores de construcción civil una bonificación del 7% del jornal básico por cada 4 pisos a partir del 4.º piso o a partir de los 10 metros contados desde la cota cero, ¿no? ¿Quiénes son los que reciben este bono de trabajo en altura? Primero, los que están tarrajeando las fachadas o están pegando mayólicas o algún tipo de trabajo de fachadas. Otros que trabajen en andamios, ¿no?
revestimientos de toda clase, encofrados, por ejemplo, de aleros, etcétera. Trabajos en tanques elevados, a partir de que el tanque tenga más de 5 metros de altura, ya se considera trabajo de altura. Trabajos en fachadas interiores en las que se usen andamios y que comparten los mismos riesgos anteriores, ¿no? Ahí se les da ese 7% del jornal básico por cada 4 pisos a partir del 4º piso. ¿Esto qué significa? Significa que si estamos en un edificio de 10 pisos, tendría 4 y 4, ya tengo 2 de 7, o sea, 14%, más un poquito más, tendría que ser un porcentaje adicional sobre ese 7%. Luego tenemos por altitud, otro bono por altitud, donde se les paga a los trabajadores de construcción civil que están trabajando en obras que se encuentran ubicadas a partir de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se les paga 2 soles 50 por cada día laborado, 2 soles 50. Bien, se les paga a partir de los 3.000 metros, por ejemplo, el Cusco, Puno, Cerro de Pasco, son zonas donde obviamente ya pasamos de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí se les paga 2 soles 50 por trabajar en altitud. Igualmente, los que trabajan bajo la cota cero, por ejemplo, túneles, ¿no? Lugares donde hay huecos, ¿no? Etcétera. Profundidad, se les paga 1 sol 90 diario, ¿no? O, por ejemplo, cuando trabajas en un sótano, a partir de los 5 metros para abajo de la cota cero, ya te pagan 1 sol 90 diario. Solamente en construcción civil, ya saben. Esto es lo que ellos han conseguido en su pliego de sindicato. Y luego viene el tema del turno noche, como ya habíamos expresado, ¿no? El turno noche es de las 11 hasta las 6 de la mañana. El trabajador que labora en ese horario debe recibir un bono, o sea, no solamente su sueldo, su jornal básico, sino también un bono, en el cual recibe el 25% del jornal básico. Además, el empleador le debe otorgar un refrigerio en la noche que consiste en 2 sándwiches y medio litro de leche. Ya en ese turno no se paga el refrigerio, sino simplemente ya ese refrigerio al trabajador se le da en 2 sándwiches y medio litro de leche, ¿no? Para que de esa manera no pierda sus vitaminas, ¿no? El trabajador esté feliz y contento trabajando en la noche. Bien, eso es lo que han conseguido Construcción Civil, ¿no? La federación. Luego también tenemos la bonificación por asignación escolar. Profe, ¿Sí? una consulta, profesor. Sí. ¿De cuántos, más o menos, se tiene que pagar ese régimen de construcción civil en una obra, supuestamente? ¿De cuántos UITs o digamos de cuántos mil que sea la obra? Suponiendo que sea 100.000 o 200.000 o 300.000, o sea, ¿de cuánto Son, debe pagarse? son 50 UITs. O sea, más o menos son como 230.000 soles por ahí, ¿no? Ah, ya, o sea, digamos, Las el régimen de obras, construcción civil debe ser más o menos pagado a un costo, digamos, de construcción civil en este precio especial sería de 230.000 para arriba, más o menos. sí, una obra de 260.000 para arriba ya debería pasar al régimen de construcción civil. Debería, pero sabemos que no todos pasan de esa manera. Por eso digo es que se ven estas negociaciones con el sindicato, ¿no? En este caso, cuando hay sindicato, bueno, por ejemplo, yo le cuento un poco, por ejemplo, yo en mi comunidad hay obras de la municipalidad donde sale, pero no hay sindicatos. Lo que pasa ¿Ya? ahí, municipalidad donde, claro, licitan, pasa mayor de 800.000, 300.000, 500.000, Ujú. pero en este caso yo veo que no están pagando, ¿cómo se llama? El régimen de construcción civil. Digamos, a un peón lo paga 50 soles o 60 soles, un operario 70, 80 soles. Entonces, a mi parecer, que no está pagando al régimen de construcción civil, a mi parecer. Al igual, la municipalidad lleva una administración directa, en este caso, eh, Ya. y ahí también igual, 500.000, pero no lo está pagando, pues como digo, no pagan Claro, lo como que quieren. pasa es que en ese caso, bueno, si es la municipalidad por administración directa, ahí no hay una negociación con sindicatos, sino que lo que pasa es que ellos mismos contratan al personal de acuerdo a oferta y demanda, ¿no? Cuando es administración directa, es la misma municipalidad que te contrata para ser trabajador de la obra, no te contrata una empresa. Entonces, la municipalidad podría, digamos, obviarse del sindicato, ¿no?
por así decirlo, se puede obviar del sindicato. En cambio, cuando es una empresa, ya es más complejo, porque ahí sí tendría que respetar el sindicato. Todavía eso es sujeto de muchas acciones, ¿no? O sea, todavía no hay una legislación fuerte en ese sentido, ¿no? Por eso se habla de negociación nada más, no se habla de ley, ¿no? El régimen de construcción civil, todo esto que estamos hablando es una negociación, no es una ley. El régimen sí es una ley, pero los bonos, todo esto que estamos leyendo, son parte de una negociación. Entonces, mientras sigan hablando las empresas con los sindicatos de construcción y lleguen a ciertos acuerdos, parece que todo sigue como tú lo cuentas, ¿no? Mientras sucede esas cosas. O sea, algunos aceptan a la construcción civil y los ponen en ese régimen y algunos no, ¿no? Entonces va a haber de todo un poco en realidad. Todavía no llegamos a un punto en que todo se uniformiza. Eso no está pasando todavía, ¿no? Pero esperemos que sí, que en algún momento se uniformicen y todos tengan los mismos sueldos, la misma tabla de salarios, ¿no? Porque les conviene a todos en realidad. Pero mientras tanto tenemos que ver así. Bien, quiero terminar ya porque ya estamos con la hora. Bonificación por asignación escolar. El empleador debe otorgar al trabajador de construcción civil una bonificación por asignación escolar por cada hijo de hasta 22 años cumplidos, actualmente es hasta 23, faltó corregir acá, que curse estudios de educación inicial, básica, técnica o superior, ¿no? ¿Cuánto se paga? 30 jornales por año por cada hijo, ¿ya? Eso sí. Y por último están algunas cosas más, ¿no? La bonificación por agentes químicos, asfalto, 3.50 por día. Si la obra vale más de 50 UIT, los familiares tienen derecho a un bono por sepelio de una UIT, 4.600 soles por trabajador fallecido. El 25 de octubre es feriado de construcción civil. En los campamentos, la estadía máxima del trabajador es de 35 días calendario, con bajada obligatoria de 7 días calendario. Las vacaciones son el 10% del jornal básico. La CTS, que es la compensación por tiempo de servicios, es el 15% del jornal básico, donde el 12% corresponde a la indemnización y 3% de la participación de utilidades. El CONAFOBICER, la retención que se le hace por el Fondo de Vivienda y demás estímulos del trabajador de construcción civil es del 2% del jornal básico. Es salud, es el 9%, la FP del 2 al 13%, la ONP del 13%. Si tienen licencia sindical por ser directivos, le dan pues el permiso todo pagado. Si tienen duelo, le dan 3 días por duelo. Si son padres, no madres, ¿eh? Si son padres, le dan de 10 a 30 días consecutivos de licencia. Y los vigías son considerados peones y los vigilantes oficiales, ¿no? Un poco que todos esos beneficios se han conseguido los trabajadores de construcción civil. Aquí vemos para carreteras algunos beneficios también como están tomados en cuenta, ¿no? Trabajos en agua, trabajos en pesados, etcétera, los fletes. Y en edificaciones los rendimientos, ¿no? Que cuánto deberían ser más o menos los rendimientos, cuánto es lo que hace un trabajador al día, o probablemente más o menos, ¿no? Al día lo que puede hacer digamos, en concreto, en excavación de zanjas, muro de cabeza, tarrajeo, ¿no? Demoliciones, acero, ¿no? ¿Cuánto es lo que, encofrados, etcétera? ¿Cuánto haría un trabajador al día en promedio, ¿no? En su rendimiento. Bien, es más que nada para ver un tema, una consideración general, porque esto nos da una idea de cómo medir el desempeño, como hemos visto en el trabajo de los obreros de construcción civil, así como el trabajo de las personas que tenemos que ver con la construcción, ¿no? Hemos visto un pequeño repaso, en realidad esto nos podría dar para rato, para seguir hablando, pero lógicamente el curso es solamente los fundamentos, la introducción a la asistencia técnica, y aparte esperamos habrá más cursos que nos permitan ahondar en esos temas, ¿no? Por ejemplo, las planillas, los planos, los metrados, los costos, ¿no? Para poder ver más a fondo todos estos detalles, ¿no? Lo vamos a ir viendo en el desarrollo del curso, pero lógicamente lo vamos a ver un poco resumido, ¿no? Un poco por encima, porque lógicamente lo que queremos es que tengan ustedes una visión total de todo lo que hace un asistente técnico en la obra y lo que tienen que entender más o menos en la obra y manejarse, ¿no? De acuerdo a ello. Bien, es todo lo que quería mostrarles. No sé si hay alguna última pregunta, alguna pregunta adicional. Sí,
Sí, por favor, en cuanto a la bonificación en trabajo por altura, usted indica que es por jornal básico. Eso Sí, se calcula, 7%. sí, el 7%. ¿Eso se calcula con las horas trabajadas del jornal básico o tiene que ser el día completo? No, se calcula con las horas trabajadas. Ujú. Siempre Ok, se calcula gracias. con las horas laboradas, sí. Se calcula con las horas laboradas. Y siempre que hayas estado en el trabajo de altura, porque si has estado trabajando, digamos, en fachadas y has trabajado 3 días de la semana en fachadas, solamente esos 3 días te corresponde bono por altura y los otros 4 días de la semana ya no, porque ya no has estado expuesto a la fachada, ¿no? En ese caso, sí, solamente se consideran 3 días y el resto 4 días, ¿no? Sería así el manejo. Bien, doy paso a Rosa para que les dé unas últimas indicaciones. Muchas gracias por asistir y que les vaya bonito. Buenas noches.